de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 20 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Naciones Unidas expresó su disposición para apoyar al gobierno de Venezuela en la respuesta al COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas. Así aparece expresado en una carta que publicó Nicolás Maduro en su cuenta en Twitter de Naciones Unidas. Allí recuerdan que ya han tomado acciones concretas en áreas de salud, agua, saneamiento, higiene, incluyendo el apoyo al Ministerio de Salud en el marco del Plan de Prevención y Contención del Coronavirus, con entrega de kits, diagnóstico y apoyo al monitoreo de la situación epidemiológica. Lo que nos llama poderosamente la atención, entre otras cosas, es que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte que están trabajando para incluir los requerimientos para Venezuela en el llamamiento global, particularmente en las áreas de agua, salud, saneamiento e higiene. ¿Desde cuándo estamos hablando de crisis humanitaria compleja en nuestro país? Años, al menos en este espacio, años llevamos denunciando esta situación con el testimonio de expertos, de médicos, de representantes de todos los sectores. Y bueno, la administración de Nicolás Maduro siempre hizo caso omiso. De hecho, inició persecución contra aquellos que lo denunciaban y ahora, bueno, le toca hacer fila, y lo decimos con tristeza y preocupación, para esperar que se incluyan nuestros requerimientos en el llamamiento global que se está haciendo ahora mismo para hacer frente a la crisis producto de la pandemia de coronavirus. Ayer se anunció la llegada de ayuda de China. Estamos hablando de material que será utilizado para, entre otras cosas, pruebas de diagnóstico. Hay material médico, quirúrgico. Fue entregada, por cierto, la ayuda prometida a las enfermeras. De hecho, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, confirmaba la entrega de 3.500 kits por parte de la Asamblea Nacional, y entre tanto eso ocurre, se nos confirmaba que hay 42 casos de COVID-19 en nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, lo que está ocurriendo en el mundo, la posición de la comunidad internacional, por cierto, hoy se elige al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro aspira a la reelección. Habrá que ver qué ocurre a propósito de lo que está ocurriendo, pero en todo caso nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Saludos a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedía una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas a propósito de, bueno, la pandemia de coronavirus, las medidas que se han tomado y sobre todo un comentario sobre esta carta que publicó el propio Nicolás Maduro en su cuenta en Twitter de las Naciones Unidas. Lo escuchamos. Sí, bueno, hoy en analítica.com tenemos un editorial sobre los gobiernos irresponsables, ¿no? Y hace un poco un balance sobre cómo ha sido en el escenario mundial las reacciones de diferentes gobiernos según
sean por un lado totalitarios, autoritarios o en realidad poco democráticos, porque la diferencia que hay entre un gobierno democrático y un gobierno no democrático es que los gobiernos democráticos consideran a su población como ciudadanos. En cambio, los otros tipos de regímenes los considera como súbditos, ¿no? Ellos creen que tienen la razón, que tienen la verdad, y entonces se comportan de manera distinta. Y veremos las consecuencias al final de esta crisis. Veremos cuántos infectados hubo en un tipo de Estado y cuántos hubo en los otros. Yo creo que lo más importante, que es la característica común de esos gobiernos irresponsables, como lo llamo yo, es simplemente la forma como impiden que la información fluya. Y la forma de combatir esta situación y no convertirla en pánico es simplemente con la información oportuna y veraz y que se canalice por todos los medios. El segundo punto, que es muy importante, y en particular en el caso nuestro, es que yo acabo de llegar de República Dominicana porque tuve que ir al matrimonio de un hijo mío y quedé varado, y finalmente pude regresar en un vuelo humanitario organizado por Láser, que por cierto hay que agradecer a la tripulación y el personal adentro, porque todos fueron voluntarios, o sea que la solidaridad es un factor esencial en la curación y en la prevención de esta enfermedad. Y fue muy impactante la respuesta que dio y el mensaje que dio Danilo Medina, presidente de República Dominicana, en que inclusive las medidas más extremas que podían tomar las remitió al Congreso Nacional, es decir, a su asamblea, y tomó medidas preventivas uniéndose con el sector privado, porque las consecuencias no son solamente prevenir y simplemente poner las Fuerzas Armadas en la calle, sino que hay que tomar en cuenta las consecuencias sobre la población, sobre las empresas, y hay que buscar coordinación. En Estados Unidos, por ejemplo, el FED bajó los intereses a cero y hay programas de asistencia a todas las empresas que están caídas. En República Dominicana también, y muchos de los países democráticos lo que han hecho es rebajar los impuestos y buscar cómo protegen a los sectores más afectados por esta crisis desde el punto de vista económico. Aquí vemos lo contrario, suben los impuestos y penalizan, o sea, penalizan cualquier actividad, porque la mentalidad es una mentalidad represiva, y utilizar esto como considerar que el poder es simplemente la fuerza que te permite impedir que hagas las actividades que tienes que hacer, y al mismo tiempo no permites la información fluya, porque cuando hay algún médico, una enfermera que informa algo sobre una situación complicada que puede haber en un determinado sitio, ¿qué es lo que hacen? O le ponen la fiscalía o lo arrestan o se lo lleva al DGCIM. Entonces yo creo que en este caso, en Nicaragua, por ejemplo, Ortega está hablando de unas marchas para enfrentar con la voluntad del pueblo la enfermedad, y así sucesivamente vemos que existen una diferencia muy grande entre los gobiernos irresponsables y los gobiernos que realmente ven como primera posición la protección de sus ciudadanos. Bueno, yo tengo que preguntarle, embajador, porque yo insisto con esto. Por estas fechas, el año pasado, quizás un poco antes, bueno, hablábamos acerca del ingreso o no de ayuda humanitaria internacional a nuestro país. El régimen de Nicolás Maduro se empeñó en impedir la entrada de estos insumos, y ahora, como lo refleja la carta que él mismo ha publicado en redes sociales, nos toca, bueno, esperar en la fila para que tomen en cuenta los requerimientos de nuestro país para hacer frente a esta crisis que ha agarrado al mundo entero por sorpresa. Yo le pediría un comentario de su parte con relación a este tema. Bueno, es simplemente lo que acabo de decir. Es un gobierno irresponsable, que simplemente piensa la vida en función de su visión geopolítica o ideológica, y que no le importa en absoluto la opinión pública ni las necesidades de su pueblo. No solamente en ese caso, o sea, son infinitos los casos que podríamos sacar a relucir sobre eso. Bueno, y el más grotesco fue el de, después de haber demonizado, satanizado, como lo quiera decir, el Fondo Monetario, escribe para solicitarle el apoyo. Y ahora vas a seguir pidiendo la ayuda desesperada, porque ahora con la caída del precio del petróleo, que está llegando ya a nivel de $10, y un gobierno que no es capaz de enfrentar esta crisis,
además se encuentra sin recursos. Inclusive hay una anécdota hasta grotesca, que los rusos le ofrecen un apoyo para la conquista del espacio en el programa aeroespacial, pero no ponen un rublo. Y los chinos pueden que traigan algunos equipos que son los mayores suplidores mundiales, pero no es a Venezuela. Lo hicieron Italia, Francia, todas partes del mundo están distribuyendo equipos preventivos. Entonces yo creo que este régimen está cada vez más aislado y cada vez menos capaz de poder enfrentar la dimensión de la crisis que tiene por delante, y en este momento más que nunca sería indispensable para prevenir y para poder salvarnos los peores efectos de esta catástrofe, sería un gobierno de unidad nacional responsable que pida efectivamente y abra las puertas a la ayuda, no importa de dónde venga. Yo no tengo problema que venga de China, de Alemania, de Estados Unidos, de donde sea, porque las necesidades fundamentales son las de la población venezolana, y este no es momento de hacer política con la tragedia humana. Y desgraciadamente siguen haciendo política. No sé si tú recibiste la información de cómo se trabajó esta crisis, la única que hemos tenido nosotros en algo parecido a esta, que fue la de 1914 con la fiebre española, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el dictador de esa época, Juan Vicente Gómez? Puso al frente al doctor Racetti, al doctor Risque, al doctor Requena, a todas las principales eminencias médicas que habían allá, para que dijeran cómo enfrentamos esta situación. ¿Qué es lo que hace este régimen? Pone al ministro de la Defensa y a Delcy Rodríguez a manejar una crisis. ¿Y dónde tienen ellos experiencia en entender lo que es la parte humanitaria, salvo los mecanismos para reprimir, para controlar, para asustar, en fin, que es la única medicina que ellos saben aplicar? Sin ir más lejos, embajador, ayer fue imputado un médico en Monagas por denunciar lo que está ocurriendo a propósito de la escasez de insumos médicos en esta región del país, una situación que nadie comprende, en contravía de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. En España contrataban ayer 50.000 especialistas, jubilados, estudiantes para hacer frente a la crisis. En Venezuela los perseguimos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ayer comentábamos acerca de la responsabilidad real de la actitud que asuma el régimen venezolano de cara a esta crisis sanitaria que afecta a todo el mundo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, porque él ha sido el patrón. El patrón ha sido no aceptar la información libre y simplemente tener una narrativa, que es la narrativa de la épica que ellos que han querido vender, y simplemente ocultar la verdad. Como dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, y lo veremos por las consecuencias. Desgraciadamente, porque no lo deseamos, la desinformación es la mejor manera de generar pánico, y el pánico es la peor solución a una crisis de este tipo, donde más bien la gente tiene que sentirse seguro porque su gobierno les inspira confianza y le inspira seguridad. En este momento es todo lo contrario, y eso es muy grave y muy peligroso, y esperemos simplemente un milagro, porque yo creo que el ritmo de aceleración de la propagación acá es importante. Si lo comparamos en tiempos, inclusive con la información oficial, si lo comparamos cómo iniciaron esas situaciones, inclusive en Italia, el ritmo de aceleración, si lo proyectamos, aquí es grande. Y en todo caso no sabemos cuál es la información real. Ahora, lo que sí sabemos es que si esto se propaga, la infraestructura nuestra no está en capacidad de asimilar los casos que puedan surgir, porque tenemos efectivamente el sistema sanitario completamente colapsado. Fíjate, inclusive Angela Merkel, que dice que en su discurso, que fue espectacular, que presentó ayer, considerando que Alemania es uno de los sitios que tiene el mejor sistema sanitario de Europa, o uno de los mejores, consideraba que si esto se sigue propagando a esa velocidad, no tendrán la capacidad para poder atender a todos. Entonces aquí no, aquí estamos sobrados, van a pedir a Cuba que le mande el interferón y que tienen ya la vacuna. O sea, están viviendo en una nebulosa de falsedades, creyendo que la gente se la está comiendo. Y la gente efectivamente se está dando cuenta, porque saben cómo informarse por otra vía,
de que lo que están haciendo no es correcto. Inclusive el caso mismo del tapabocas generalizado, eso está completamente contraindicado. El tapabocas es exclusivamente para aquellos que padecen síntomas que pudieran contagiar, pero las personas sanas más bien es perjudicial que tengan tapabocas. Y eso lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Pero aquí, bueno, simplemente hacen las cosas sin saber, sin conocimiento, y creen que simplemente copiando lo que hizo China al principio, con la diferencia que China sí efectivamente cerró territorio y ciudades, pero al mismo tiempo hizo una inversión masiva en hospitales de campaña, en equipo. O sea, una cosa va con la otra. ¿A ti qué te sirve que tú cierres y todo y simplemente ni siquiera tienes la posibilidad de la gente de poder acceder a sus necesidades básicas? La reacción va a ser efectivamente el pánico. Si me permite, embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque a propósito de lo que usted comentaba, coincide con la opinión de otro especialista que teníamos, me parece que esta misma semana, que advertía que a la luz del incidente con el Fondo Monetario Internacional probablemente, bueno, se abre una puerta para la transición en nuestro país, era su consideración. Yo le dejo la inquietud, quisiera conocer su opinión al respecto. Le doy la palabra, si me permite, al regresar de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto global del coronavirus, lo que está ocurriendo concretamente en nuestro país. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, quien está al frente del portal analítica.com, y yo le he dejado una inquietud, embajador, acerca de las posibilidades de una transición en el marco de este estado de cosas. Hay quienes consideran que se abre una ventana de posibilidad, sobre todo a la luz de la petición expresa el Fondo Monetario Internacional de financiamiento. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que básicamente, más que hablar en términos puramente políticos, pero aquí lo que se necesita es realmente un gobierno de unidad nacional y de emergencia nacional que abra las puertas, no solamente a todo lo necesario para recibir el apoyo de donde venga para poder paliar las circunstancias de la epidemia en Venezuela, sino sobre todo la otra, que es más importante, para que entre masivamente la ayuda humanitaria, porque la crisis que estamos viendo no es solamente una crisis de salud, sino una crisis económica de proporciones descomunales que va a terminar ¿en qué? En una crisis de hambre. Y esperemos que para que no sucedan eventos como los que dicen que sucedió en Maracaibo ayer, creo que hay que tener las condiciones que permitan que se abran las puertas sin distingos políticos, sin preferencia hacia unos u otros, para que todo el que nos pueda ayudar y que pueda además, pero para que eso suceda,
tiene que haber un gobierno responsable, un gobierno que genere la confianza de que la ayuda va a llegar a quienes verdaderamente la necesitan. Y eso significa también que si esto se prolonga con este desorden y con estas medidas improvisadas y absurdas, aquí va a quebrar prácticamente todos los sectores fundamentales de la economía. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? O sea, si no hay ninguna ayuda, porque no hay ninguna, ni siquiera los recursos. O sea, yo creo que en este momento la emergencia nacional es de tal magnitud que es simplemente irresponsable mantener cualquier forma de gobierno que sea sectaria. Bueno, de hecho, embajador, ahora que lo menciona, la crisis económica avanza y afecta a todo el mundo, incluyendo las principales economías. Bank of America ya ayer hablaba de recesión en los Estados Unidos y el Banco de España advertía que estamos frente a una crisis sin precedentes. Un poco más temprano decía una perturbación sin precedentes en la economía, en el caso concreto de Venezuela, que ya atravesaba una depresión y producto de la caída de los precios del petróleo no podemos ni siquiera imaginar frente a qué estamos. Quisiera su comentario. Bueno, es que ya nosotros estamos en recesión hace tiempo ya. Lo que simplemente se nos avecina si no logramos unos mecanismos que consigamos la ayuda que podamos conseguir en este momento, simplemente vamos directamente al colapso, a un colapso con dimensiones absolutamente inimaginables, imposible de establecer parámetros porque no los hay. Y al mismo tiempo entonces seguimos con esta estupidez, porque lo que está prevaleciendo en este momento es la mayor de las estupideces que tenemos memoria en la historia de nuestro país. Entonces yo creo que es una hora en que tenemos que ser sensatos y buscar un mínimo de síntesis y tratar de buscar soluciones. ¿Para quién? Para nuestra población, que en el fondo el único propósito de los gobiernos responsables del mundo es primero ocuparse de sus ciudadanos y no ocuparse de su parcela política y de sus alianzas y de su contexto y mucho menos de una ideología. Este momento es un momento de que necesitamos todos unirnos en una solución y buscar como norte la solidaridad y la responsabilidad en la forma de manejar los pocos recursos y los recursos que ingresen, y solamente si afuera ven, como pasó en el caso del Fondo Monetario, que hay gente seria, honesta, que está dispuesta a trabajar sin distingo de colores en beneficio de toda la población, tendremos una solución. Si no, vamos directamente a la misma. Y yo agregaría, embajador, tiene que ser rápido. Embajador, antes de hacer la pausa para la publicidad, quisiera su comentario acerca de esta elección que se va a celebrar hoy. La Organización de Estados Americanos, países como México, han pedido que se postergue. Sin embargo, no está claro si se va a realizar. Luis Almagro aspira a la reelección, es uno de los principales aliados de la Asamblea Nacional, de la transición a la democracia de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Información de que la Asamblea se va a realizar. Las ideas de postergación están movidas, inclusive lo ha impulsado y lo ha dicho oficialmente, a pesar de que no están en la OEA, el gobierno formal, o el gobierno, bueno, como lo quieras llamar, pero es una acción política desesperada para ver si consiguen los votos, porque no es las razones sanitarias, los votos necesarios para que la candidata de Correa sea la que sea electa secretaria general de la organización. Al mismo tiempo, la urgencia de que la organización esté funcionando adecuadamente hace que sea importante proceder a su normalización. Yo tengo la información de que sí se va a celebrar la sesión y tengo la impresión de que ya Almagro debe tener los votos suficientes para continuar su labor y recuérdense que la OEA también tiene capacidad de procesar ayuda y de soportar en situaciones críticas como esta a nuestra región. Yo creo que bueno, eso lo debemos tener hoy. Yo consulté ayer con la gente que está vinculada directamente a esto y me dijeron que la sesión va.
Embajador, el secretario general es electo con la mitad más uno de los votos. ¿Cuál es el mecanismo? 18 votos necesita. 18 votos. Se lo pregunto porque en una carta que publicaba France Press, 14 de los 35 miembros pedían o expresaban preocupación por la jornada electoral. Supongo que son aquellos que no quieren que se realice. Entonces, si sacamos cuenta, aparentemente, no sé yo si cuenta el secretario general con los votos necesarios para repetir. Da la impresión que sí. 35 países, de los cuales uno nunca se incorporó, que fue Cuba. En consecuencia tenemos 34. Se supone que en Grupo Lima y todo el grupo que está apoyando a Almagro tenía asegurado 17 votos. El caso con Perú retiró su candidatura y Perú es parte del Grupo Lima, se puede suponer que Perú va a votar junto con el Grupo Lima, y además el voto que podía faltar, se incorporó hace un par de días Haití al Grupo Lima. Entonces yo creo que los 18 votos deben estar asegurados, si no habrían aceptado la posposición, pues. Entonces, pero bueno, vamos a ver, porque una votación no se decide sino en el momento efectivo en que la gente pone el voto. El bloque fundamental que siempre ha sido un factor de paralizar cualquier acción en la OEA que tuviera que ver con aplicación a la Carta Democrática al régimen en el poder actual, esa fue la estrategia de ellos de consentirlo, de buscarlo, ha sido el Caribe, pero no, en este momento la división interna que existe en la organización hace que prácticamente todo Centroamérica menos Nicaragua, toda Norteamérica menos México, la mayor parte del continente suramericano, con la excepción de posiblemente de Guyana y Surinam, aunque Guyana ha tenido posiciones alternas durante el tiempo. En este caso hay que ver cuál será la posición de Argentina, pero en cambio la posición de Uruguay y Ecuador y Bolivia se han desplazado para el otro lado. Yo creo que el balance me señala, o por lo menos así lo leo, sin información privilegiada, porque en el fondo una votación se decide en la mesa, a pesar de que haya acuerdos previos. Yo presumo que los votos están y que Almagro será reelecto. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, está frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito del impacto económico que va a tener esta pandemia y que ya tiene en todo el mundo, bueno, varios organismos internacionales ya hablan abiertamente de recesión. Comentamos con ustedes nota del Banco de España, que habla de una situación sin precedentes en ese país. La presidenta del Banco
Central Europeo, Christine Lagarde, quien estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, ayer hablaba de una recesión considerable en la zona euro por el impacto de la epidemia, y Venezuela lamentablemente no va a escapar a esta situación. De hecho, ya estamos sintiendo el impacto por, entre otras cosas, la caída, el derrumbe inicial de los precios internacionales del petróleo. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista de economía. Él escribe en varios portales informativos. Víctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, el impacto económico para Venezuela de la pandemia de coronavirus. A la luz de los datos que se conocen, ¿qué puedes decirnos? Bueno, como tú decías en la introducción, el primer impacto que ha tenido el coronavirus ha sido debilitar mucho más el precio del petróleo, ¿no? Básicamente por dos razones. Primero, pues, tenemos una economía global debilitándose enormemente, millones de trabajadores en cuarentena, fábricas cerradas, mínimo consumo de combustible, prácticamente las líneas aéreas están al borde de la quiebra porque no están operando, ¿no? Y luego se sumó a eso que cuando hay una caída de la demanda de petróleo, pues lo normal es recortar la oferta, pero en este caso, al haber una ruptura entre Rusia y Arabia Saudita, porque Rusia buscó este debilitamiento de los precios para golpear a los productores de petróleo en Estados Unidos, que necesitan un precio para cubrir sus costos de alrededor de $50, según consultoras como Aspet. Bueno, entonces la oferta de petróleo ha seguido aumentando, tanto que se hablan los traders que va a haber problemas para almacenar tanto petróleo que está ahorita de sobra en el mundo. De hecho, una consultora que se llama Orbital Insight, que utiliza imágenes satelitales, pues bueno, ella habla de que hay 75 millones de barriles extras y que buena parte de esos barriles están en China porque China ha estado comprándole petróleo barato a Arabia Saudita, ¿no? Entonces, bueno, este debilitamiento de los precios del petróleo rápidamente repercute acá en Caracas, ¿no? Menos precios, menos ingresos, y ciertamente entonces eso lleva a firmas como Síntesis Financiera, por ejemplo, a predecir que va a haber una caída muy fuerte en los ingresos que puede tener Venezuela, una caída de 67%, que haría que Venezuela, en teoría, cuando el Brent estaba en $30, hoy está en $28, pues tuvieras una caída de esa magnitud en los ingresos, ¿no? Incluso esta situación llevó al presidente Maduro a admitir que el petróleo venezolano ahorita se está vendiendo por debajo del costo. En ese caso, la última información oficial que hay por parte de PDVSA nos dice que en 2016 el costo promedio de producción de todos los tipos de crudo en el país estaba en $23 el barril. A los precios actuales, la cesta venezolana se está cotizando a 21 o $20 el barril, pero luego sobre eso viene el hecho de que por las sanciones, por los problemas para vender petróleo, por las sanciones de Estados Unidos, Venezuela tiene que vender ese petróleo a un descuento, y entonces eso hace que reciba aún menos ingresos, ¿no? Entonces, ciertamente, esa caída de los ingresos, cuando además hay una emergencia que obliga al gobierno a aumentar el gasto, pues entonces tiene un impacto relevante. Ya hemos visto que el gobierno, para atender la emergencia, pues ha tenido que hablar de que viene un aumento de gasto, con bonos que se van a repartir a trabajadores del sector informal, bonos que van a través del carnet de la patria, también a todo el que está inscrito allí, que se está pensando pagar la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente eso se va a traducir en una inyección de bolívares, de momento en que hay menos dólares para importar. Eso yo creo que hace prever, pues, como han dicho ya varios analistas, y es lo que uno piensa también, que eso va a tener un impacto en materia de inflación y de presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Ahora, Víctor, en la práctica lo que hemos visto es, una escasez
de combustible generalizada en todo el territorio nacional, así lo reportan portales informativos, lo hemos corroborado con periodistas en el terreno, en el caso concreto de Táchira y Zulia. Yo te pediría un comentario al respecto porque nos decía el presidente de FEDENAGA ayer que al menos el sector que él representa tiene gasolina o inventarios de gasolina para cumplir con la distribución de alimentos hasta la próxima semana. Pedía él una respuesta al Ejecutivo Nacional sobre este tema, el equipo de Nicolás Maduro. Quisiera tu comentario al respecto. Bueno, la escasez de combustible no es nueva en Venezuela, tiene desde hace ya mucho tiempo la escasez de combustible en el interior. Buena parte de eso ocurre porque el parque de refinerías de Venezuela está trabajando al 10%. Obviamente, yo creo que con las dificultades que hay ahorita también en el comercio, con la presión que está haciendo las sanciones de Estados Unidos, que sancionó a las firmas que está usando Rosneft para colocar petróleo venezolano. También hay un hecho que podría estar pasando, que es que Rosneft puede estarse enfocando en buscarle destino al petróleo ruso principalmente. Creo que ese va a ser el enfoque ahorita de Rusia, que es buscarle mercado a su petróleo en la disputa que tiene con Arabia Saudita por control del mercado. Entonces, en ese entorno, pues posiblemente las importaciones de combustible pueden haberse debilitado más, ¿no? Ciertamente ese es uno de los problemas en el horizonte, que si se agrava, pues obviamente va a agravar mucho más la situación de Venezuela. Ahora, Víctor, ¿cómo hacer frente a esta situación, en tu opinión? ¿Tiene margen de acción Nicolás Maduro para resolver esta escasez de combustible que tiene un impacto directo sobre la economía? Bueno, tendría que ciertamente asegurar esa importación de combustible. Los problemas en el flujo de caja yo creo que quedan en evidencia con haber ido al Fondo Monetario Internacional, la idea de pedir un financiamiento por $5,000 millones al fondo, que el fondo, según agencia de noticias, pues ni siquiera lo procesó porque no hay claridad dentro de los miembros del fondo todavía si reconocen o no a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces, en ese entorno, una de las armas que le queda al gobierno es utilizar lo que queda de las reservas internacionales en el Banco Central. Allí hay alrededor de $6,000 millones, la mayoría de ese dinero está en barras de oro, pues tendrían que comercializarse. Una ventaja es que en medio de la debacle que ha habido en los mercados de afuera, el oro suele ser un refugio, o sea que el precio del oro no ha caído, sino que se ha mantenido, ¿no? Yo creo que ese sería el recurso, por lo menos a simple vista. Obviamente yo me imagino que el gobierno debe estar buscando algún tipo de fuente o de ayuda con China, etcétera, para tratar de solventar este escollo y obtener algún financiamiento. Pero si no, lo que uno puede observar a simple vista son las reservas internacionales. ¿Y para cuánto alcanza eso, Víctor, según tu conocimiento y la información que se maneja? Bueno, las reservas internacionales están alrededor de $6,000 millones. Como decía, la mayoría está en oro, tendría que venderse ese oro para poder entonces priorizar la atención de la emergencia del coronavirus con ese dinero. Eso ayudaría a solventar obviamente la situación por algunos meses, por algún tiempo. Esto depende también de cuánto se alargue la emergencia, ¿no? Es muy difícil ahorita hacer proyecciones, predicciones de qué va a ocurrir. Creo que es algo que hay que irlo viendo día a día porque hacer pronósticos ahorita es realmente arriesgado. Ahora, lo que sí es cierto, Víctor, es que en el caso concreto de nuestro país no se ha anunciado ninguna medida para apuntalar al sector productivo que queda en Venezuela. Todo lo contrario, hasta ayer el CENIAT reiteraba que el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta vence el 31 de este mes. Todo lo contrario que han hecho las economías más importantes del mundo, tomando en consideración el impacto que tiene esta pandemia global. Quisiera tu comentario al respecto. Bien, bueno, obviamente
Venezuela entra a esta situación muy debilitada. O sea, la caja de herramientas que tiene a mano el gobierno para enfrentar esto es muy reducida. Es muy distinto que tú te contagies el coronavirus estando sano a que te contagies estando ya con una debilidad pulmonar. Y Venezuela ingresa a esta situación con una hiperinflación y con una recesión de 6 años que ha debilitado enormemente al sector privado. Entonces, aquí hay un problema, y es que, digamos, lo normal sería una inyección de recursos, como decíamos, bonos, recortar impuestos, disminuir el encaje de los bancos para que los bancos abran el crédito. Ahora, yo supongo que eso pone al gobierno en una disyuntiva, tomar esas medidas que aliviarían la situación del sector privado, que tienen que tomarse en el caso de los trabajadores, porque si no es muy difícil que los trabajadores puedan soportar la cuarentena sin tener ingresos. Las empresas también no están teniendo ingresos, pero están teniendo gastos fijos, pago de salario, pago de alquileres en el caso de los comercios, pago de las cuotas de los créditos a los bancos. Entonces, habría que tomarse esas medidas. Ahora, como comentaba antes, una inyección de bolívares pone al gobierno en la posibilidad de que se deshaga todo lo que mínimamente había logrado, que era una mayor estabilidad en el precio del dólar. Y creo que eso debe tener al gobierno preocupado, porque esta emergencia del coronavirus podría hacer que todo lo que esa pequeña estabilidad que había logrado en el tipo de cambio, pues se pierda en poco tiempo. Ahora, Víctor, ayer veíamos señales cruzadas en las bolsas de valores por primera vez desde que se inició la crisis. El Wall Street se recuperó un poco, al igual que los precios internacionales del petróleo, y hablo del WTI de referencia en Estados Unidos y el Brent de referencia en Europa. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, obviamente las bolsas reaccionaron a los paquetes de estímulo que tomaron los bancos centrales. O sea, el Banco Central Europeo, por ejemplo, aprobó un programa de compra de deuda por 750.000 millones de dólares. El Banco de Inglaterra rebajó la tasa de interés y también anunció un programa de estímulos. La Reserva Federal de Estados Unidos, que viene a ser el Banco Central de Estados Unidos, ha anunciado todas unas facilidades de inyección de liquidez a sus sistemas financieros. Eso es lo que logró sostener ayer el tema en las bolsas. Ahora, obviamente, con unas perspectivas de recesión en Europa, con China reportando una caída en su producción industrial de 13% en los primeros 2 meses del año, con también la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, o sea, el mediano y largo plazo luce todavía muy comprometido. Y algo muy importante que está por verse es el impacto que va a tener esto en el sistema financiero, que hasta ahora los bancos centrales han hecho lo posible por mantenerlo alejado, pero, por ejemplo, la deuda de muchas de estas compañías que hoy no están teniendo ingresos, como las compañías aéreas, pues están en bonos que han sido vendidos a los bancos, a los fondos de pensiones, a los fondos de inversión. Entonces, ciertamente todavía hay mucho camino por recorrer de ver si no hay una recaída en los mercados internacionales. Ahora, te pregunto, Víctor, en el caso concreto de América Latina, y una situación que, bueno, se repite en Venezuela. Decía el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenhösler, en una entrevista con CNN en español, que ellos están evaluando cómo ayudar a aquella población que vive de lo que hace diariamente, es decir, que pertenece a la economía informal. Insisto, es una situación que también ocurre en nuestro país. Yo te pediría un comentario al respecto, porque la pregunta que mucha gente se hace es ¿cuánto tiempo puede sobrevivir o pueden sobrevivir los venezolanos en el marco de una cuarentena total como la que se ha establecido en Venezuela? ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, ciertamente una gran proporción de la población venezolana vive ahorita en condiciones de precariedad, ¿no? Entonces, ciertamente se necesita allí una transferencia
de dinero por parte del gobierno para que puedan, como tú bien dices, soportar esa cuarentena. Yo creo que a la final todo esto pasa porque se necesita financiamiento internacional. Hay economistas como Francisco Rodríguez, por ejemplo, que ha hablado que una transferencia de $25 mensuales por persona que ayudaría a atacar ese problema de la precariedad que tiene la población, sobre todo la del sector informal. Bueno, eso implica unos $400 millones mensuales, que como decíamos antes, en los problemas de flujo de caja que tiene el gobierno, que además tiene que tratar de garantizar importaciones de combustible, también importaciones de alimentos para mantener el subsidio a través de los CLAP. Entonces, el país tiene que plantearse obtener financiamiento internacional. Ahora, esto nos lleva pues a una realidad muy cruda. Sin una reinstitucionalización del país, es muy difícil obtener ese financiamiento. Venezuela tiene que reinstitucionalizarse y eso pasa, bueno, por tener una mediano orden institucional, resolver los temas políticos para entonces poder obtener ese financiamiento internacional, porque como hemos visto, en medio de esta crisis política que tiene el país, es muy difícil obtener también esos recursos de emergencia, o por lo menos va a ser muchísimo más complicado, ¿no? Víctor, nos decía el embajador Emilio Figueredo hace algunos minutos que justamente con relación a este tema, la conformación de un gobierno de unidad nacional podría ser la solución. Algunos consideran que, bueno, la crisis a lo mejor abre la puerta a una transición en Venezuela. Yo te pediría tu comentario desde el punto de vista económico, si una decisión de esta naturaleza que nadie ha anunciado, que parece que de momento no está en discusión, podría abrir las puertas justamente a el financiamiento internacional tan necesario para hacer frente a esta crisis sanitaria en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Bueno, mi idea es que sin resolver la crisis política, es muy difícil que Venezuela pueda enfrentar esta nueva situación planteada por la pandemia del coronavirus, en el sentido de que Venezuela necesita urgentemente ahora ese financiamiento internacional, y por lo que hemos visto, sin resolver esta crisis política, obtener ese financiamiento es muchísimo más complicado. Yo no sé si esto va a llevar al gobierno a abrirse a la posibilidad de instrumentar unos acuerdos políticos que entonces permitan obtener ese financiamiento. Para tenerlo claro, o sea, el gobierno envió una carta al Fondo Monetario Internacional buscando $5,000 millones. Por ejemplo, ese financiamiento, aún si el fondo votase internamente y decidiese el tema de si reconoce o no a Guaidó como presidente interino, necesita también la aprobación de la Asamblea Nacional, necesita una serie de condiciones también económicas, de auditorías externas a los balances del Banco Central. Es decir, un país con una debilidad institucional como la que tiene ahorita Venezuela, le es muy difícil obtener ese financiamiento. Por eso, bueno, ciertamente yo no creo que esté planteado ahorita, pero si uno observa el problema desde arriba, diría que sin solucionar la crisis política va a ser mucho más difícil atender la emergencia. Víctor Salmerón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista de economía, autor de los libros La economía del caos, petróleo y desmadre, es periodista freelance, trabaja para varios portales informativos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Buono Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buono Restaurante, único y especial. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y España acaba de confirmar 1.002 fallecidos en ese país producto de la pandemia de coronavirus. Hay más de 19.000 infectados, casi 20.000 infectados en el territorio español. En el caso concreto de Brasil, decidieron, entre otras cosas, cerrar sus fronteras a ciudadanos europeos y asiáticos para hacer frente a la pandemia, y Argentina ayer declaró la cuarentena. Esa es la situación a nivel global producto de la pandemia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.